Aburrido 139, un aburrido que se graba hoy, es 17 de diciembre, son las 6:10 de la tarde, es viernes. Tuve la suspensión de un show por temas de taquilla, por circunstancias que yo creo que tienen que ver con el hecho de que hay una excesiva oferta. Y esto creo que está pasando en varios lugares, no solamente en Venezuela, con todas sus peculiaridades. Que bueno, luego de la cuarentena empezaron a aparecer una cantidad de ofertas de entretenimiento, de shows, un exceso, ¿no? O un boom, para no llamarlo un exceso, que tiene que ver con que bueno, la gente está agotada. Lo decíamos en el último aburrido. La pandemia no ha acabado, pero nosotros ya asumimos que acabó en nuestra cabeza y en el fondo creo que todavía queda un tiempo para que aceptemos una nueva normalidad. Y cuando me refiero a una nueva normalidad es asumir que las cosas no van a ser como antes, que hay cambios. Y de eso vamos a hablar hoy también. Así que les daré comentarios personales al final, que les tengo un extra bien adobadito. El extra, como siempre, viene muy personal. Pero por los momentos vamos a hacer el menú. Y el menú implica que Nancy Pelosi, sí, ya saben cómo me pongo para tener información privilegiada, para que me invitan, o lo diría mejor, creo que queda mejor dicho así, Nancy Pelosi, si ya saben cómo me pongo para tener información privilegiada, para que me invitan. La migración climática, todos seremos gansos tarde o temprano, hackeando cosas hasta en Marte, literal. Hasta en Marte están siendo hackeadas cosas o pueden ser hackeadas. Ilustradores del mundo, a los parques a hacer caricaturas porque el trabajo de ustedes cada vez va a ser más obsoleto. Y sí, yo sé que me van a poner comentarios y ya hablaremos de ello. Ilustradores del mundo. Millonarios por minutos, el bello y seguro mundo de las criptomonedas. Sackler, ya no están tan seguros los miembros de esta familia, así que eso es lo que llamamos en este podcast un fresquito que nos entra. Los coágulos en el centro de la polémica de vacunas. Omicron no es todo para unos, pero es uno para todos. Bolivia tiene suficiente litio contra la depresión de los que buscan energía verde. Matemáticas, democracia y Alicia en el país de las votaciones. Bello ese artículo. Bolsonaro, culpable de desinformación. Eso es una ofensa. Yo pensé que eso era su trabajo. El segundo round de Chile. Y por cierto, no eres antivacunas, en realidad eres una fábrica de variantes, o por lo menos eso dicen por allí. Y en el extra, vamos a hablar de Ben Affleck. En serio, vamos a hablar de Ben Affleck. Déjame parar esto. Sí, yo sé que ustedes están... Sí, vamos a hablar de Ben Affleck. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con la nueva normalidad y un podcast de Joe Rogan. Una belleza. Ahora están entendiendo por qué esto se llama... Aburrido. Muy bien, aburrido entonces 139. Para quienes están llegando aquí, no esperen humor de mi parte, aunque yo ejerzo como comediante. Esto es un podcast constituido por artículos que yo leo semanalmente y que recomiendo. No necesariamente apoyo, no quiere decir que digo esto es lo que debe ser. En algunos casos los coloco allí para que los discutamos y esa es la razón por la cual esto está en Patreon. Y solamente coloco en un feed abierto partes del aburrido para tentarlos para que vengan al Patreon. Navidad, el perfecto momento para regalar una suscripción al Patreon del profesor Briceño a todos aquellos que conozcas que son panas, que son fans de lo que yo hago. Así mismo lo coloco. Bueno, vamos a arrancar en un orden distinto, como lo dije en el menú, porque vamos a arrancar obviamente con noticias del COVID, que son pues con las que hemos arrancado en buena parte del mundo. Cuando las personas no tienen inmunidad, son fábricas de variantes. Eso por lo menos lo dice John Schwartzberg, profesor emérito de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Vacunación de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Su presunción es que no haber logrado una vacunación masiva a nivel planetario, ya sea por falta de acceso a las dosis en algunos países, genera miles de millones de fábricas virales, una por cada uno de esos individuos. Serán ellos quienes producirán la próxima variante del coronavirus, o por lo menos esto afirma. Ya comenzando, tengo que hacer una parte. He estado escuchando la entrevista que hizo Joe Rogan con
déjame buscar aquí el podcast de él para buscarles el nombre completamente del, del doctor y a quien entrevista, y que me pareció importante lo que el tipo estaba planteando. Voy a tener que buscarlo en mi teléfono donde lo estaba escuchando, porque, a ver, está entrevistando al doctor Peter A. McCullough. Peter A. McCullough no es cualquier loquito. Igualmente estoy pidiendo aquí, y esto es una locura, lo digo porque quien le pida a su audiencia que le aclare, que quizás Ana Fernández, a quien de quien hemos recibido excelentes artículos sobre el tema de la virología, pero cuando uno busca a este hombre, efectivamente es un doctor importante. Es un doctor que no es cualquier loquito, es un hombre con una cantidad de publicaciones importantes. Es un hombre que nació en el año 62, es cardiólogo, fue una vez vicejefe de medicina interna en el Centro Médico de la Universidad de Baylor y profesor en la Universidad de Texas. Y lo están colocando, fíjate, la descripción que da aquí Google es Promoted Misinformation, promovió desinformación y mentiras sobre el COVID. Y esto es lo que colocan como descripción. Sin embargo, cuando me he puesto a ver las credenciales del tipo, pues tiene bastantes credenciales, no es cualquier loquito. Y claro, cuando él se cuida de llegar tan lejos a hablar de la mega conspiración, etcétera, pero llega un momento en que la única respuesta que él consigue a las preguntas que él hace pareciera ser una conspiración. Ahí es donde me costó el tipo. Sin embargo, hay algo que él acota y que no puedo dejar de, por lo menos, mencionar aquí para que quienes quieran todavía profundizar en esta área y escuchar en la entrevista lo hagan. Y es que el foco tradicional en epidemiología es, bueno, por supuesto, buscar la vacuna, pero es también enfocarse en tratamientos. Y para él hubo muy poco foco en tratamientos. Y lo expresa de una manera bastante articulada. ¿Esto quiere decir que es verdad lo que él está diciendo? No. Esto resuena con elementos que hemos percibido en otros lados, sí. Esto vale la pena escucharlo. Yo, por lo pronto, recomiendo evaluarlo, no desecharlo de plano. A mí tampoco me gusta desechar de plano. Esto no quiere decir que para nada yo sea antivacunas. Yo creo que la vacunación es una de las respuestas, pero todo apunta a que hemos colocado un foco brutal sobre la vacunación y las posibilidades de tratamiento han sido desechadas. Una de ellas, por supuesto, la ivermectina, que pues para muchos es una estupidez, pero que ha dado resultados en otros lados y que por supuesto no vamos a tener un trial de 40.000, de 4.000 personas, porque a nadie le conviene, porque es una medicina over the counter, es decir, a nadie le concierne pagar esa investigación. Sin embargo, recomiendo escucharlo simple y llanamente para tener otro punto de vista. Lo digo desde ya. Bueno, el doctor del que estamos hablando en este caso está siendo entrevistado por bbcmundo.com, es el doctor John Swartzberg, y lo que está planteando es que viene una tridemia, es decir, 3 pandemias a la vez en el hemisferio norte, porque cree que la variante que va a aparecer en el mundo tras Omicron será la que transformará al SARS-CoV-2 de una pandemia a una endemia. Algo bueno que se queda aquí. Omicron en Estados Unidos era el 0,7% de los casos hace una semana y ahora es 2,8%. Si eso continúa, vamos a ver qué va a ser la variante dominante en Estados Unidos, pero para él su preocupación es que no solo vamos a tener una doble pandemia, sino que vamos a tener una tridemia, porque va a ser Omicron más Delta más influenza. Omicron llegó en una mala época del año porque el clima frío lleva a la gente a estar en lugares cerrados y eso es peligroso. Las personas que no tienen inmunidad contra este virus se infectan y se convierten en fábricas virales. Producen miles de millones de partículas virales y si las personas son fábricas virales se convierten en fábricas de variantes, porque algunas de esos virus, de esos miles de millones, serán una variante. La mayoría de las variantes no tienen éxito, no es causa para que nos volvamos locos, pero
alguna lo tendrá. Y ese es el problema que tenemos. La única forma de romper el ciclo es vacunar a los seres humanos en una tasa mucho más alta que la que tenemos hoy en el mundo. Y de nada sirve, cosa que se ha dicho aquí hasta el cansancio, vacunar a todo Estados Unidos si no vacunas al mundo. El virus no reconoce naciones. Donde esté va a aparecer. Esta es una entrevista que vale la pena. Y para aclarar los escenarios de Omicron, les tengo un artículo de Vox. The Good and the Bad News About the Omicron Variant, las buenas y malas noticias sobre la variante Omicron. Esta como tal es una variante que según la mayoría de los estudios, the largest real world studies of Omicron, nos dicen que produce casos menos severos. ¿Okay? Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Esas son las noticias buenas, pero puede que esas buenas noticias queden atrás cuando veamos los datos de la que la variante es más contagiosa que cualquier otra versión. Por aquí había una estadística que me dejó pero verdaderamente loco de la tasa de infección, cómo ha ido creciendo. A ver, aquí está. Omicron puede ser de 25 a 50% más transmisible que la variante Delta. Y de acuerdo a algunos estimados, la Delta es 50% más transmisible que la variante Alfa, la cual a su vez es 50% más transmisible que la versión original del SARS-CoV-2. Eso quiere decir que esto es súper contagioso comparado con la primera variante que nos puso a todos meternos en la casa. Lo que han encontrado, por ejemplo, lo dice Harsha Somaro, una especialista en la Universidad de Witwatersrand, Somaru creo que además que trabaja en Sudáfrica, es que los pacientes se están quedando por tiempo mucho más corto en los hospitales y eso ocurre en todos los grupos etarios, en todos los grupos de edad y comparado a lo largo del tiempo, y eso es una buena noticia. Vamos a ver entonces cuál es una de las preocupaciones, que incluso si es bastante suave, con las personas que tienen inmunidad, tienes una tasa de infección muy alta y ahí es donde se mete con la gente que no ha sido infectada o no ha sido vacunada y que de alguna manera ha logrado a lo largo de todo este tiempo evadir la infección. La profesora Judith Leffler de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de North Carolina afirma entonces que este es el lugar donde la cosa se va a poner complicada. Escenario número 1 es que tendremos más casos menos severos. Y eso significará que menos gente va a ir a un hospital. Esto lo dice Andrew Bradley, que trabaja en la Mayo Clinic como investigador de enfermedades. El segundo posible escenario es más casos, pero que impactan sobre todo a la gente que no ha sido vacunada o infectada y desarrollado su inmunidad natural. Y esto va a hacer que el caso total de números suba, agrega Bradley. La fracción, la porción de casos que requieren hospitalización puede que sea más baja, pero dada la cantidad de números, igualmente siguen siendo un número alto de hospitalizaciones. Y lo que podría ser el mejor escenario es una subida en los casos en la cual no suban las hospitalizaciones. Y eso depende en buena medida, dice este hombre, en la suerte. Así que ahí está también ese escenario que plantea la gente de Vox para ustedes. Y luego aparece un artículo que me pareció valioso pero se me actualizó esto y perdí lo que tenía. ¿Qué es esto? Vale, pero ¿cómo me hacen esto? Bueno, el caso es que hay... Oye, y este era el artículo que yo tenía precisamente sobre el tema de los coágulos, y ahora desapareció. Pam. Vamos a ver si lo logramos buscar a través de el archivo de subrayado, porque lo que yo subrayo queda archivado y por lo tanto, mira, aquí está. Aquí está. El Centro para Control de Enfermedades y Prevención no fue borrado, fue que simplemente bajó y le pusieron una noticia encima porque esto es un thread dedicado al COVID. No entremos estoy escuchando demasiado Joe Rogan, tengo que escuchar ahorita a Steve Pinker otra vez. El Centro para Enfermedades de Control y Prevención recomendó el jueves que las vacunas de COVID
que no sean Johnson y Johnson deben preferirse. Luego de que hay evidencia, que aumenta la evidencia de que esta vacuna como tal puede producir coágulos raros de sangre que en este momento están vinculados a decenas de casos, por lo menos 9 muertes en los Estados Unidos en el último año. El riesgo es más grande en mujeres de 30 a 49 años y se estima que es 1 en 100.000. La vacuna no va a ser removida de las opciones, pero está allí para la gente que o no quiere, o no puede, o no quiere recibir los más comunes, que son Moderna y Pfizer-BioNTech. Esto lo dijo la agencia, la CDC en Estados Unidos. La recomendación surge en este momento de que tenemos pues, la variante Delta y la variante Omicron moviéndose duramente, y los laboratorios han hecho experimentos que sugieren que una sola dosis de Johnson Johnson puede ofrecer pequeña defensa en realidad contra una infección de Omicron. La compañía dijo este último mes que está probando, está haciendo varios clinical trials, varias pruebas clínicas para ver qué es lo que está pasando. La gente que recibió la Johnson Johnson hace varios meses no debe estar en riesgo, puesto que estos casos de coágulos aparecen generalmente 9 días después de la vacunación en los casos que han sido diagnosticados hasta ahora. Un aumento de riesgo de la condición que se está describiendo también ha sido vinculada a la de AstraZeneca, la cual por cierto no está autorizada en los Estados Unidos, pero no han sido relacionados con Moderna y Pfizer. Tengo una cantidad de gente escribiéndome locuras no, pero planteando toda una teoría de que los jugadores que están padeciendo problemas cardíacos en el fútbol es precisamente porque han sido vacunados. Encontré, lo que pasa es que ahora estoy en el ámbito loco de empezar a dudar de todo el mundo, o de nuevo dudar de todo el mundo. Encontré noticias que me hablaban de que en realidad no había gran variación en la cantidad. Lo que pasa es que, claro, cuando ocurren estos casos de jugadores con situaciones cardíacas en medio de una pandemia, donde se le están atribuyendo a ciertas vacunas la generación de problemas cardíacos en jóvenes, varones, entonces, claro, ahí es donde tú levantas tu ceja. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene un dato que muestre lo contrario de fuentes confiables, siempre se agradece para expandir el rango de lo que aquí escuchamos y decimos, porque no es cualquier cosa el hecho de que jóvenes varones les aumente su riesgo, sobre todo en este caso del que estamos hablando, jóvenes varones saludables. Y este es el argumento. Sí, lo hace Rogan, pero lo hacen otras personas. No lo hace nada más un comentarista de MMA. Que es que cuando tú tienes deportistas y cuando tú ves la tasa de cuántos jóvenes deportistas han terminado muertos por el COVID. Y vamos a ver cuál es la verdadera tasa de riesgo de enfermedad cardíaca en jóvenes. Pues en algunos casos, según la cifra que cada uno maneje, pues no es una decisión tan sencilla vacunarse. Eso es lo que está planteado. Lo que se dice desde muchos lugares es que los datos como tal apuntan a igual un beneficio de vacunarse, a que el riesgo es mayor de que te dé COVID, incluso siendo un joven saludable, a que te dé una enfermedad cardíaca producto de la vacunación. Pero, y lo sabemos por Purdue y por los Sacklers, confiar completamente en las farmacéuticas no es necesariamente el primer paso que uno debe dar en todo este ámbito. Vamos a salirnos del tema de las vacunas y encontré esta belleza de artículo en The Economist. En un momento dado, aquí comentamos el método que utilizaban los griegos, y yo le estaba dando vueltas mucho a la cabeza porque uno tiene un complejo de Dios pendejo, en el cual uno se plantea, bueno, ¿cómo se puede arreglar el mundo? Y obviamente uno de nuestros grandes problemas es político y la forma en que ejecutan la política algunos políticos. Y una de las soluciones que se ha descrito es la importancia de limitar los términos o el tiempo que dura alguien en un cargo, y por supuesto también la forma en que es elegido. Y hacíamos alusión a ese sistema griego
en que qué horrible esta dependencia que uno tiene eh, eh, del Google, ¿no? Porque había un término que estoy tratando de buscar que pero era Greek Random System of Voting. Era una forma de escoger a los funcionarios aleatoria. Y era un sorteo prácticamente. Pero había un término, vale, había un término. Disculpen, pero es que había un término que me gustaba mucho. Ay, Wikipedia, ¿qué haríamos sin ti? Y lo peor es que ¿qué estamos haciendo contigo? Es lo otro. Eh, aquí está, un cleroterión, un cleroterión. Cleroterión era pues una piedra, unos huequitos. Tú eres esta pelotica, eres tú. Vamos a ver qué cargo caes. Y esa aleatoriedad garantizaba que quizás una persona que estuviera interesada en un cargo por las razones equivocadas no llegara a ese cargo. Que la gente ejecutara el cargo simplemente porque le tocó. Y en este caso he encontrado un artículo bellísimo de Economist que muchísima gente no sabe que Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, era matemático y era un tipo que trabajaba alrededor de problemas de lógica. El enfoque que colocaba Carroll cuando evaluaba el tema electoral y el tema de resolución de conflictos, y recordemos que él estaba en un cuerpo académico, con lo cual también esto le afectaba a él, no era sobre los candidatos, sino las reglas de la carrera. Las reglas de la carrera pueden ayudar a hacer que la carrera sea más justa. Acompáñenme porque lo que les voy a decir ahora, si están doblando ropa, si están manejando, chévere, pero no va a ser sencillo. ¿Ok? Y aquí, de nuevo, yo les dejo todos los vínculos para que ustedes puedan ir y leer estas cosas por su cuenta. Pero veamos de qué nos habla. Las reglas de la carrera han sido claves en dos de los votos más importantes en la última década. Uno fue la elección de Donald Trump como el candidato británico del 2016 y otro fue el voto británico para salir de la Unión Europea. Los dos fueron sistemas que produjeron un ganador claro para todo el mundo, pero si hubiéramos cambiado las reglas, ¿qué tal si el referéndum del Brexit se hubiera visto más como una primaria y si la primaria más como un referéndum? Recordemos, en las primarias cada votante escoge un candidato y el que esté participando y tenga la mayoría de votos gana. Sencillo, ¿verdad? Es un método familiar que todos tenemos claros. Sin embargo, todo el mundo reconoce hace mucho tiempo que tiene sus desventajas. En el año 1873, precisamente Carroll lamentaba la injusticia extraordinaria y escribía lo siguiente: si uno de 4 candidatos es la primera opción del 36% de los votantes, pero es odiado por todo el mundo, y otro es la primera opción de un porcentaje quizás un poquito menor, pero es inclusive la segunda opción de todos los demás, ¿quién debería ganar? El segundo. El que es la primera opción de un grupo que es quizás un poquitico menos de los que tienen la mayoría, pero es la segunda opción de todos los demás que además odian al primero. Pero las reglas de la carrera conspiran a favor del primero, de la primera opción. En la primaria republicana, la oposición a Trump estaba fragmentada entre muchos candidatos rivales. Casi había 11 en las primeras visiones de las primarias. Un juego de reglas diferentes hubiera producido que inclusive tempranamente Trump saliera y se encontrara con un oponente como John Kasich, que además era odiado por ninguno, gustado por muchos, pero no era la primera opción de unos pocos. Eso hubiera hecho que la primaria se pareciera más a un referéndum de sí o no sobre la candidatura de Trump. Y en algunos casos que se revisan las encuestas, él habría perdido la carrera siguiendo estas reglas. El resultado del referéndum Brexit también habría sido diferente si se hubieran propuesto
una variedad de opciones, como en algún momento hicieron Australia, Noruega, Suiza, etcétera, en vez de simplemente quedarse o no quedarse. La oposición a la Unión Europea hubiera sido fragmentada en varias alternativas y hubiera ganado también, en todo caso, o en este caso, el quedarse en la Unión Europea. Si le preguntan a Gran Bretaña, Gran Bretaña hubiera preferido un Brexit suave, si se hubieran planteado opciones como un Brexit fuerte, un Brexit suave, no Brexit at all, etcétera, que a quedarse como miembro de la Unión Europea, porque inclusive los euroescépticos, a través de pensaban que algún tipo de salida era mejor que ninguna. Los votantes en realidad habrían preferido quedarse a un Brexit duro, porque el caos económico que un Brexit duro que estaba planteado, pues efectivamente, y además en buena medida ocurrió, no les hubiera parecido atractivo. Pero hubieran preferido un hard Brexit a un soft one, porque el país estaba en este momento, pues se iba a meter en todo el problema de salirse de la Unión Europea, pues entonces vamos a tratar de tener control, por ejemplo, de la inmigración, que estaba planteado un hard Brexit. El caso es que cuando se plantean varias opciones, en vez de un referéndum de sí o no, en preguntas complejas, no gana necesariamente el mismo que ganaría si se plantean varias opciones. Y esto merece que nosotros lo evaluemos. Carroll propuso entonces varios métodos para que hubiera una conclusión más satisfactoria a todo esto. Y aquí es donde quiero que presten atención. Una es la versión del método de marcas. Cada votante tiene un número de puntos o marcas que puede poner en distintos candidatos. Pueden darle y le darían la mayoría de sus marcas o de sus puntos a su candidato favorito, pero también de repente otros punticos a algunas alternativas aceptables. Y esto ayudaría a los votantes a expresar tanto lo que apoyan como la intensidad. Y aquí estamos en el momento clave de lo que les estoy explicando. Una cosa es decir lo que prefieres y otra cosa es decir con qué intensidad, y evaluar con qué intensidad y que esa intensidad se vea reflejada. Carroll pensaba que este método sería absolutamente perfecto. Si solamente, eso sí, necesitabas votantes que fueran lo suficientemente generosos y con un espíritu del bien público para guardar algunos de sus puntos para las segundas y terceras opciones. En la práctica, él pensaba que igualito los votantes van a lanzar todos sus puntos en aquello que quieren que gane y ya está. El problema nunca fue resuelto completamente por Carroll, pero luego apareció Lionel Penrose, que era un matemático de Cambridge, no de Oxford como Carroll, y se planteó cuál sería la solución a todo esto. Entonces, a él intrigaba cuál era la mejor manera de colocar, por ejemplo, votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se había establecido meses antes de que empezara a pensar en el problema. Decía, mira, tú le das a cada país un voto, sin importar su tamaño, y eso no es democrático. La solución obvia es darle votos en relación a la proporción o en proporción a su población. Pero eso también le daría a países grandes demasiado peso. Ese era el argumento de Penrose. Entonces, ¿cuál es el término medio? Y yo amo el término medio. O sea, cuando a mí me dicen término medio, digo, ya va, quiero leer esto. Y yo sé que eso hace que uno no sea pop. Porque pop tienes que ser all the way. Tienes que ser trumpista o bidencista o rojo o azul. Bullshit. Estas exploraciones en términos medios son las fascinantes, pero requieren matices. Oigan bien, ¿cuál es el camino medio entre las dos opciones? Entre la opción de cada país tiene un voto o cada país tiene votos en función de su población. A cada país se le debería dar un número de votos correspondiente no al tamaño de la población, atención, sino a la raíz cuadrada de su población. Óigase bien porque esto es importante. La población que requerida para tener, por ejemplo, 1.000 votos sería 1 millón. Para 2.000 votos, 4 millones. Es decir, a medida que van aumentando los votos que vas a colocar, te salen más caros, por decirlo de alguna manera. O sea, tendrías que tener mucho más que simplemente una progresión continua. Para tener 3.000 votos necesitarías 9 millones. Puesto de alguna manera,
que pudiéramos entenderla, la población requerida para un número determinado de votos debería ser ese número multiplicado por sí mismo, o sea, al cuadrado. Y esto inclusive apareció como propuesta en el 2007 para las votaciones en la Unión Europea. Y por supuesto Polonia se preocupó de que Alemania tendría demasiado peso y empezaron the square root or death, etcétera, pero no lograron que esto pasara. Y era, para mí era importante. Para mí esto sería algo que hay que probar y lo están probando. Lo están probando. Algo como lo que les estoy planteando ha sido planteado por Glenn Wade, que es un economista, un político y economista que está trabajando ahorita en Microsoft Research, y se llama votación QB o votación cuadrática. Es una versión todavía más simple. Cada votante tiene un presupuesto de puntos, como había hablado Carol, o llama los créditos de voz, puntos de voz. Y los votantes pueden utilizar esto para comprar votos para un candidato o una propuesta. El primer voto de un candidato te cuesta un crédito, te cuesta uno de esos marks, pero poner 2 votos para un candidato único te cuesta 4 créditos, es decir, al cuadrado. Poner 3 votos te cuesta 9 y así. Bajo este esquema, la gente compra votos con sus créditos, con sus marcas, de la misma manera que los países compran votos con su población, en el caso del modelo que les describí de Penrose. En ambos casos, la idea es que los votantes tengan tanta fuerza como les permite su población o su pasión, pero nunca más de eso. Y cuando digo su pasión, porque cuando ya se trata de lo que vas a invertir, lo que vas a gastar de tus marcas, cuando compras un voto te sientes que es baratísimo porque es uno, pero cuando ya tú dices, le voy a dar el 11º voto también a esta opción, o se lo voy a dar más barato a otra opción para tenerla de segunda, estás más invitado a hacerlo porque el 11º voto te sale muchísimo más caro que el primer voto que le estés dando a algo. Ese planteamiento está siendo utilizado en varios lugares. Por ejemplo, en Colorado se utiliza para aprobar los presupuestos que deben implementarse en cada año. Se usa en Taiwán para decidir entre las innovaciones que se proponen en lo que además es otro ejercicio democrático interesante, que es el hackathon anual presidencial, que es un reto que se hace a emprendedores civiles para que, utilizando datos que les da el gobierno, propongan maneras de mejorar los servicios públicos. En Brasil, el Consejo de Gramado también ha utilizado este voto cuadrático para establecer las prioridades del año y encontrar consenso cuando se trata de reformas en política fiscal y sobre todo en política de recaudación de impuestos. Es algo que va más allá de la simplicidad del sí y el no. Y esto es algo que vale la pena echarle una mirada. De hecho, The Economist está invitando a sus lectores, y aquí está el hipervínculo, a entrar en un modelo de un poll cuadrático, es decir, una encuesta utilizando el esquema cuadrático, y lo hace el señor Quartfoot y los coautores de una de las propuestas. Aquí las propuestas van a ser si los países deberían imponer un impuesto al carbón, si se debería legalizar la muerte asistida y si Gran Bretaña debería revertir el Brexit. Puedes expresar lo que quieras utilizando este sistema y es una manera de entenderlo, de entender que una cosa es ponerse un sí o un no, otra cosa es tener distintas opciones. Y eso, por supuesto, es lo que en este momento, oye, ¿dónde está este artículo que...? Aquí está. Lo que en este momento está viendo Chile, que va a su segunda vuelta. Los candidatos han revertido algunas de sus expresiones más polémicas. Me parece que es... Bueno, primero es una ilustración de cuán poco sólidas puede... O sea, lo podemos leer de dos maneras. Lo podemos leer como que poco sólidos son estos carajos, que a medida que van saliendo los peos, bueno, no, yo tampoco es que voy a poner un impuesto de tanto, lo vamos a poner progresivo y tal. O no, es que yo no es que proponía que Pinochet era un tipo arrechísimo, sino que, bueno, en todo caso votaría por mí. Esto a medida que van saliendo las controversias, cosas que se dieron en el pasado, mi papá fue nazi, bueno, pero fue de la juventud nazi. La mayoría de los alemanes fueron de la juventud nazi. Jóvenes, niños, por favor.
O sea, estamos a un nivel de ridículo también. Ojo, no es que estoy defendiendo a la derecha por encima de a la izquierda también lo atacan. No me puedo meter en este rollo, no es mi país. Mi trabajo aquí o mi invitación es a ver esto con mucho detalle, porque recordemos que Chile sigue siendo un eje de influencia cultural, política, etcétera, en América Latina, un ejemplo para muchos de si camina o no camina. Lo que me pareció interesante aquí también fue el The Economist, pero en este caso fue un podcast. Ojo, dura en realidad 10 minutos, porque si usted cree que los 25 minutos del podcast han dedicado, es otra cosa. Pero lo que me pareció interesante es que ambos plantean, y esto precisamente es el fruto de, yo les decía que había dos formas de leerlo. Una, cómo retrocedían en sus políticas a medida que había presión. Pero dos, es una de las ventajas de la segunda vuelta. De la primera a la segunda vuelta, cada candidato, cada postura tiene la oportunidad también de, ¿con quiénes perdí? ¿A quiénes no les estoy proponiendo algo que sientan que tiene que ver con ellos? ¿Cuál es la parte mía más controversial? Y yo creo que ahí no se trata, y cuánto de ello yo puedo reformar porque no afecta a mis convicciones. Porque tampoco lo tenemos que ver negativamente como, bueno, vas a cambiar toda tu vaina simplemente para ganar, que es uno de los grandes dramas en los que estamos viviendo, por supuesto. Pero el asunto de poder calibrar qué es lo que le falta a nuestra propuesta, a quiénes debo atraer que puedan ser buenos asesores y que puedan, ojo, y esto sinceramente, para atraer esos grupos que me quedaron por fuera. ¿Qué es el que quedó de segundo detrás mío, pero quedó por fuera, que hizo que me quitara votos? Matices. Lo que sin embargo plantea el centro, The Intelligence from The Economist y la corresponsal de The Economist en Chile, es que cualquiera de los dos que estén involucrados en esto, que vayan a ganar, que vayan a finalmente ser el presidente de Chile, van a tener que ver cómo controlan la calle. Y aquí de nuevo nos encontramos en algo donde habría que dar dos opiniones. Hay un artículo interesantísimo en New York Times sobre un emprendedor que está tratando de ganarle la carrera a Rusia, a China y a otros países en Bolivia. Porque Bolivia tiene, según lo que pude leer aquí, 1/4 del litio de las reservas de litio mundiales. El litio, por sus características, es un metal esencial en todo lo que es carros a baterías y todo lo que es energía verde. Sobre todo en el salar de Uyuni, que son 4.000 millas cuadradas de sal, que según los antepasados se pensaban que eran una mezcla de la leche materna de una diosa quechua con la sal de las lágrimas de su bebé. El señor Egan, que es el que está planteándose la posibilidad de trabajar aquí, es uno de los interesados en que sean su método, que además tiene un excelente método, al parecer, de separación, de purificación del litio, sea el que se utilice y pues tener contrato. Ojo, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un país donde mencionar a los gringos ya es, y no sin razón, porque no es que no han venido gringos antes y han hecho unos deals muy particulares con una cantidad de personas shady. No es que lo están inventando muchos bolivianos, pero ¿con qué se encuentra? Con lo mismo que se advierte en el caso de la elección de Chile. Se encuentra con que hay gente dentro del gobierno que le dice, el método que tú estás planteando, al parecer, es uno de los más interesantes. Deberíamos darte una oportunidad. Vamos a ver cómo lo manejamos. Porque las protestas que se generan en cada uno de los lugares, cada vez que aparece un contrato, una asesoría, un nombre, etcétera, nos están volviendo locos. Y no los podemos controlar. Y ojo, no me parece mal que en momentos determinados de crisis, la calle, los movimientos cívicos que puedan en un momento determinado canalizar verdaderos sentimientos de la gente con respecto a la implementación de políticas, conviertan a las políticas como tal en políticas que deban pues someterse a revisiones. Ahora, puede funcionar
un país así en cada uno de sus distintos de sus distintas áreas. Es decir, cada vez que se va a construir una carretera, cada vez que tiene que haber entonces una manifestación y esa manifestación lleva una mesa de trabajo y tal, debería haber mecanismos, y para eso están tus senadores, tus diputados, tus representantes, que deberían ser los primeros en defender tus derechos antes de que haya que llegar a la protesta. Y a lo que me refiero es que cuando la protesta se convierte en el modus operandi que está involucrado en cualquier negociación, tampoco necesariamente siente uno que se esté progresando. Uno siente que hay progreso cuando efectivamente se llega al punto donde la protesta es necesaria y es escuchada, una voz que no estaba siendo escuchada. Pero aquí se hace un buen desarrollo de todos los loops por los que tiene que saltar este hombre para tratar de por lo menos tener una silla en la mesa y exponer y que le dejen operar por lo menos un plan piloto demostrando la tecnología que él tiene para la purificación y la limpieza del litio, lo barato que es. Y, yo no estoy diciendo que sea la mejor, pero ¿cuántas de estas propuestas se pierden? Antes, ¿cuántas propuestas se perdían simplemente porque quiero favorecer el contrato del gringo que me gusta? Y ahora, ¿cuántas se pierden por ser antigringo? De nuevo, la politización de muchas de estas decisiones, que tienen que ser decisiones que al fin y al cabo se toman para resolver un problema. Y en este caso el problema de cómo estas reservas de litio increíbles que tiene Bolivia se pueden convertir en bienestar para la gente, pueden ser explotadas de la manera más ecológica, eficiente, porque además sería una gran ironía que estemos explotando litio que va a alimentar energía verde en el norte, pero la manera de explotarla sea una manera que tenga un impacto ecológico negativo. Y que le sirva a la gente, o que le sirva a un gobierno para beneficiar a su gente o para producir las condiciones en las cuales la gente pueda echar para adelante. Entonces, de nuevo, tenemos una vibra, y esta vibra también tiene que ver con las protestas por el COVID, con las cuales no necesariamente simpatizo con muchas de ellas, pero entiendo la preocupación de la gente ante la cantidad de medidas que empiezan a tomar los gobiernos y que sabemos que una vez que se llevan ciertas libertades, no se devuelven. No se devuelven porque les agarran el gustico. Hablando de agarrar el gustico, Nancy Pelosi, la senadora demócrata, que es el Speaker of the House, le dice a los reporteros la siguiente frase cuando se plantea el cuestionamiento de si los miembros del Congreso de los Estados Unidos deberían tener acciones. Personalmente, supuestamente hay una ley que previene que utilicen información privilegiada para comprar acciones. Hay tantas maneras en que le puedan dar la vuelta a eso. Pero ella, el argumento que utiliza es que este es un free market, esto es una economía de mercado y los senadores y congresistas deberían tener la posibilidad de participar en ese mercado. En el otro lado está de su mismo partido Alexandria Ocasio-Cortez, que para ella lo que se debería prohibir la práctica de que congresistas dispongan de la posibilidad de comprar y vender acciones. ¿Cómo no van a utilizar la información privilegiada que tienen? Es decir, ¿cómo coño se resiste a alguien a la tentación sabiendo que esta ley en 2 semanas va a estar aprobada? Esta ley en 2 semanas va a estar aprobada y legaliza o permite la aparición de máquinas que cambian Bitcoin por dólares en Estados Unidos. La subida del Bitcoin esa semana va a ser arrechísima. ¿Cómo no va a comprar Bitcoin? ¿Cómo no va a comprar acciones en cualquier compañía que se va a ver beneficiada por una decisión del gobierno? ¿Cómo se resiste? Bueno, supuestamente se resisten porque existe una ley que se llama el Stock Act, que dice que cualquier miembro del Congreso tiene prohibido utilizar información que no sea pública para comprar o vender acciones, y que a eso se deberían atener. O sea, hay una filosofía de la cual hemos hablado, una visión de la cual hemos hablado en términos de ética, que se trata de alicientes. ¿Cuáles son los alicientes que tiene un congresista
para no hacer esto. O para no decirle a un pana en no sé dónde que luego le va a hacer una donación a tu campaña, mira, entonces vamos a probar esta vaina. Ve comprando esto, gástate tanto en esto y el 15-20% de lo que ganes lo vas a hacer como donativo a mi campaña. ¿Cuál es el aliciente para no hacerlo? O sea, porque además cuando se trata del mundo de las acciones, pareciera que no se está... O sea, es de los lugares más abstractos en los cuales no se ve la corrupción. De hecho, cuando yo quiero expresar y aterrizar el fenómeno de la corrupción, mi planteamiento es, bueno, mira, el que se robó tal dinero, se robó la suma X cuando un ministerio pagó tanto por algo que hubiera podido pagar tanto menos 10, pero pagó ese más 10 porque ese más 10 es la coima del que le aprobó el contrato. Ese más 10 es un ambulatorio que no se construyó. Entonces, aunque pareciera que ese 10% o ese 10 allí es, bueno, es parte de, hermano, tiene un impacto muy real. Hay cosas que se dejan de hacer porque un cabrón cobra 10, 20, 50% en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿cómo hago yo ese aterrizaje cuando una senadora, un diputado estadounidense, un representative, utiliza información privilegiada para vender o comprar acciones? Porque además pareciera que quien se ve dañado es quien está tratando de ganar dinero en el stock market y está quedando por fuera de una operación o estás afectando un mercado de una manera que él no puede prever. Y claro, cuando uno piensa en alguien que está en el mercado de valores, lo que está pensando es un tipo con flu que trata mal a la latina que le limpia la casa. Perdónenme, o sea, estás pensando en los brothers que montaron todo el sistema que llevó a la crisis del 2008. Pensando en especuladores. Estás pensando en alguien que se gana la vida honestamente, proponiendo, vendiendo y moviéndose en el mundo del mercado de valores, que es completamente legal. Entonces, ella sabe eso. Ella sabe eso. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos una noticia para que para apoyar, para seguirle dando insumos a todo el seguimiento que hacemos al tema ecológico. Y en este caso, solamente tengo la noticia por una estadística que me dejó impresionado. Y aquí está el hipervínculo para que vayan a ese reporte. Se habla de la historia de Zimbabue y cómo una cantidad de personas están migrando porque simple y llanamente en los últimos 10 años las sequías, la falta de lluvias, el cambio de la temporada de lluvias, de su duración, de cuándo comienza y cuándo termina, ha hecho que donde están viviendo, la parte del país donde están viviendo en Zimbabue, que en este caso creo que se refiere, a ver, ¿dónde estamos aquí? Es que está en Mavilla. Él tiene 3 hectáreas, el tipo que entrevista, pues ya no se puede, entonces se está mudando. Y bueno, de repente lanzan esta frase: Mutero es solamente uno de 86 millones de personas, oígase bien, 86 millones de personas en el África subsahariana que el Banco Mundial estima migrarán domésticamente de aquí al 2050 debido al cambio climático. Estamos hablando de 86 millones nada más en África subsahariana. Este es el número más grande que se predice en este informe en las 6 regiones más importantes estudiadas por la organización en un reporte reciente. O sea que ya tenemos una visión para el África subsahariana de 86 millones de personas moviéndose, y aquí no estamos incluyendo conflictos bélicos que se van a ver afectados por ello, ni el tema religioso mezclado con la política, que no me creen, eso se va a ver afectado por todo esto. Es una guerra avisada que va a matar a muchos soldados. Es lo que desespera de seguir hablando de este tema. Bueno, vamos a cositas más interesantes o cositas más pop. Y hay una
una parte de código. Yo estoy seguro que mis amigos de programación que escuchan este programa, sobre todo que intercambian tanta información en nuestro canal de Telegram, que se han adueñado de él y está bien. O sea, las cosas son de quien las usa. Eh, claro, uno puede hacer esa vaina cuando le dé la gana, pero quiero decir que para eso se creó, para que ustedes conversaran, me podrán corregir. Pero hay un lenguaje, un código que se llama el log4j. Ya estuve leyendo sobre el log4j en otro lado. Tiene graves problemas y además fue y es una parte de software que se utiliza en muchísimas cosas de la red. Hasta Twitter depende de ella, o lo utiliza en un momento determinado. Y esta parte de código fue creada por voluntarios, open source. Y en este momento hay voluntarios trabajando 20 horas al día para tratar de resolver una fragilidad que hay en este código que se utiliza en buena parte de Internet. Bueno, tan es utilizado que el dispositivo hackeable más lejano que hay en este momento está en Marte, que es el dron Ingenuity. Ingenuity, tiene instalada una copia no parchada, no resuelta de Log4j. Este es el helicóptero que está en Marte. Desde hace meses está sobrevolando la superficie del planeta. Acaba de hacer su trayecto número 17, a pesar de que se pensaba que nada más iba a ser 5. Y falló una comunicación entre Ingenuity y el rover Perseverance, que pues se atribuye precisamente a la dificultad para comunicarse por la falla en el Log4j, que es una librería desarrollada por Apache que constituye un componente básico de miles de proyectos web, servicios online y dispositivos conectados. Apache Log4j es una de las cosas que tiene instalado este rover, este dron, además de Linux y muchos otros componentes open source, como difundió la propia Apache Foundation el pasado mes de junio en Twitter. Y obviamente no van a actualizarla al parche que se ha desarrollado hasta ahora, porque hacer un parcheo remoto generalmente termina sin el dispositivo enfrente, termina en algo muy mal. ¿Por qué traigo de nuevo este tipo de noticias aquí? Porque nos hablan de la fragilidad, de la vulnerabilidad del mundo en el que estamos. Sumemos a esta noticia de la dificultad que está generando este open source a la noticia que durante muchas horas la gente creía que era millonaria porque un error disparó el precio de las criptomonedas en Coinbase. Mostraron precios de pico exagerados altos en varias de las criptomonedas del mercado. Aparecía, por ejemplo, Bitcoin con un valor de más de 800 mil millones de dólares por unidad. Esto fue durante unas horas. Cuando se hacía el trading no lo reflejaba. Obviamente, por eso no tuvo tanto impacto. La gente de CoinMarketCap estaba al tanto de la situación y estaban tratando de resolver el error, y aseguran desde el sitio web que no saben qué pudo causarla. Ahora, ¿qué pudo haber causado esto? El hecho de que cientos de aplicaciones de blockchain, nos dice la gente en beta, dependan de este tipo de herramientas como fuente para mostrar datos financieros, ha podido tener un impacto colosal en el mercado, ya que múltiples usuarios podrían haber salido perjudicados debido a falsas liquidaciones. La gente pudo haber salido a vender como loco, pensando, de hecho, si el error hubiera multiplicado todos los montos por algo mucho menor, algo creíble, la gente de repente hubiera dicho, es el momento de liquidar, y hubiera liquidado su moneda cuando no correspondía. Por supuesto, aparecen toda una cantidad de safeguards y de noticias antes de que hagas esto, pero hubiera podido ocurrir. Y a esto me refiero precisamente con esto y con la noticia de este parche que no le pueden colocar al al Log4, el Log4, ya se me olvidó, Log4j, y cómo está afectando a miles de compañías en el mundo, lo que está pasando ahorita con esta serie de códigos, esta librería que es creada open source. Es el grado de vulnerabilidad en el que estamos. Si le agregas a la vulnerabilidad de la estabilidad del mundo en el que estamos, la de la vulnerabilidad de nuestros trabajos, y les agrego también una inteligencia artificial que dibuja en segundos el objeto que quieras y con el estilo artístico que decidas, ojo, todavía está aprendiendo, pero mientras más de nosotros utilizamos esto, pues por supuesto más va a aprender. Pues te das cuenta que estamos en un momento
en el que, y ya lo vamos a desarrollar en el extra, pero en el que la vulnerabilidad va a ser un leitmotiv, la inestabilidad, la incertidumbre. Y ante eso ya vamos a hablar de otras cositas. Pero como me gusta maquillar con una noticia buena, aquí está una que nos mandó Hugo. Oye, esta me la había mandado Hugo Posada. Y creo que había otra de estas noticias que también me la había mandado Hugo Posada. Y es que un juez volteó aquella decisión que le daba a la familia Sackler inmunidad civil en las demandas por la crisis de opioides. No creo que tenga que repetir todo lo que ha hecho la familia Sackler. Baste con decirles, porque mucha gente raro escucha, ya lo he escuchado aquí en Aburrido, pero baste con que sepan que es la familia que está detrás del el Oxycontin y de la farmacéutica Purdue, de la cual se tuvo que desprender porque finalmente muchos estados demandaron. Hay toda una demanda que fue negociada durante varios meses con ciudades, condados, estados e individuos que habían demandado a este fabricante de fármacos porque, bueno, porque básicamente crearon la crisis de los opioides, de Oxycontin, con el Oxycontin. Y para, de nuevo, recomendación en Netflix, El farmacéutico, una belleza, lo que puede hacer un hombre dentro de una crisis para mostrar y hacer algo. Es de esas que te dan un respiro. No un respiro simplemente por, ay, que jodieron a los malos, no, porque haya un juez que todavía queda en algún lugar que dijo, ¿qué? Ah, o sea, ellos no tienen responsabilidades civiles porque ustedes negociaron todo un tema de que ellos se declaran en bancarrota y se comprometieron a que durante 9 años no van a poner su nombre en ninguna obra benéfica, pero han seguido apareciendo por ahí obras de arte donadas por la familia Sackler. Unos malditos cabrones. Para demostrarme lo contrario, de verdad, yo no sé qué historia me tendría que contar, a qué datos tendría que acceder. Y lo que ocurrió es que en un momento dado, cuando se negoció toda esta declaración de bancarrota, se logró, los abogados metieron de contrabando. Bueno, pero entonces estos tipos no están abiertos a que tengan consecuencias penales por todo lo que va a aparecer, porque uno de los elementos del deal era que iba a aparecer una cantidad de información, o sea, se iban a revelar una cantidad de datos internos de cómo habían manejado, de lo que sabían que estaban generando. Y el juez dijo, no, deja la locura. Ahora, lo que me impresiona es también, bueno, eso es su trabajo, pero es que ya yo creo que ese es su trabajo, no puede ser la única excusa que sirva para... Es el abogado, los abogados de la familia Sackler diciendo, coño, pero esto va a retrasar los pagos. Como chantajeando con dinero a familias que han sufrido, estados que han sufrido, condados que han sufrido crisis brutales por la cantidad de muertes que han ocurrido debido a sobredosis con opioides generadas por el uso indiscriminado que promovió esta empresa del Oxycontin. Bueno, en todo caso, llegó ese fresquito. Tengo la noticia sobre el Wall Street Journal, también la tengo por el New York Times, dependiendo de con quién estás tú suscrito. Otra que me llamó la atención es Bolsonaro, que pues algunos expertos judiciales en Brasil echaron por atrás sus argumentos y ha seguido la acusación, mientras baja su popularidad, sobre el hecho de que regó noticias falsas. Se dice en un informe de la policía que tuvo un rol directo y relevante, esa es con comillas, en mover información falsa sobre el proceso electoral durante participaciones en vivo en redes sociales, y el comisionado federal policial Denis Ribeiro escribió en un documento que Bolsonaro tenía un propósito claro de confundir a los brasileros sobre la integridad de las elecciones y de las elecciones en ese país, e inclusive hacen referencia a algo que hemos visto en otros países. Entonces es otro fresquito, porque lo que estamos viendo era la repetición de lo que hizo Donald Trump sobre poner en duda el sistema de votación y luego poder apelar al caos para seguir siendo elegido presidente. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que va como 20 puntos por detrás de Lula da Silva, que por cierto todavía no ha anunciado su candidatura. Lula tiene 48% del voto en este momento, de acuerdo a muchas encuestas, comparado con 22% de Bolsonaro. Entonces,
Son fresquitos. Ahora, son fresquitos relativos, porque tampoco es que los otros sean unos santos. Si estas mismas instituciones logran mantenerse en pie y decidir con igualdad, sin importar el partido del que se trate, sin importar la popularidad del que se trate, estamos en buenas manos en el mundo. Y en ese caso seguimos dependiendo de gente muy escasa, como el juez que echó para atrás la decisión que le salvaba el rabo a la familia Sackler, o quienes habían dejado pasar y pasar y pasar lo que obviamente Bolsonaro estaba haciendo, que aquí habíamos reseñado, que era seguir el playbook completo de Donald Trump. Termino con esas buenas noticias antes del extra, porque no me gusta irme por el lado de el pesimismo automático. Primero, es muy cómodo, porque decir nada tiene solución, estamos en manos de una cantidad de cabrones, el planeta se va a acabar, etcétera, tiene un buen lado, que es que entonces no apuestas a la esperanza y te libras del gran peso de la desilusión. Ahora, tampoco estoy aquí para ilusionarlos. En todo caso, creo que muchas veces lo que queremos es acostarnos con hice todo lo posible por ser un poquitico mejor y porque mi estar en este mundo no fuera un punto menos, sino un punto más. El hice todo lo posible es menos heroico que yo cambié el destino, menos malvado de que me monté en el carro de los que estaban claros de que el mundo se iba a la mierda y por lo menos había que gozarlo antes de que se fuera a la mierda. No es necesariamente el más pop y definitivamente es el más ves, tengo que conectar porque ya empecé a hacer reflexión antes de que se acabara y quería entrar en el extra. ¿Y qué tengo para el extra que es muy loco? Dave Pell escribió un texto que me pareció interesante. Él ilustra cómo se metió a ver la entrevista completa de Ben Affleck con Howard Stern, en la cual el tipo hablaba de cómo había estado manejando el tema de la bebida, que todavía estaría bebiendo, porque estaba atrapado, se había quedado con Jennifer Garner por sus hijos, pero no era feliz. ¿Qué hago? Bueno, me bebo una botella. Y entonces salió todo el mundo a interpretar esto, y yo lo leí, que lo que decía era que Jennifer Garner me llevó la bebida. Entonces luego tuvo que salir otra vez. Y Dave Pell saca esto como un ejemplo, sí, de farándula, pero en realidad es la misma metodología con la que se manejan una cantidad enorme de datos e informaciones que son importantes para nosotros. Se manejan con este esquema. Con este esquema de revuelve la mierda, el titular que va a quedar es el que nos interesa, es el que nos da clics, es el que mueve. Aunque no sea cierto, no importa, porque cuando lo traten de arreglar, eso nos va a dar otros clics. El tipo va a tener que volver a aparecer, va a tener que explicar. Y se nos olvida que detrás de mucha de la información, convenientemente mucha gente que maneja este esquema, pues se olvida que detrás de muchas de las informaciones que manipulan, con las que juegan, para generar clics, para lo que sea, para la agenda política en la que estén montados, para la mierda que tengan en la cabeza, me perdonan, es gente que está tomando decisiones en función de esa información. Por eso me tomé la molestia de sugerirles la entrevista de Rogan con el doctor al cual les hice alusión. Puede que cuando termine la entrevista yo también diga, no, este es un loco. Pero no me pareció un loco. Me pareció y no me pareció tampoco que dijera que todo lo que dijera es verdad, pero me parecía que había que escuchar todos los matices. Porque Rogan también habló a su respecto cuando tuvo el invitado médico de CNN diciendo por qué cuando CNN menciona lo que yo dije en mi post, dice que me estoy metiendo un horse dewormer, cuando la ivermectina no es solamente un horse dewormer, sino hay una ivermectina que te puede recetar un médico, que se utiliza para el tratamiento, para tratamientos virales, que uno utiliza en los niños para los piojos, etcétera. Es decir, ahí es donde creo que está la necesidad, o surge la necesidad
que usted satisface escuchando este podcast. Usted dice, bueno, déjame ir a alguien que no viene con... Y de verdad que no tengo mayor agenda política. Y quizás esto responde a algo que me dijeron en el podcast anterior. Pero ¿por qué aclaras que tal cosa, no vayan a confundirme con tal cosa de izquierda o tal cosa de derecha? Porque quiero que quede claro que no tengo otra agenda más que transmitirles mis inquietudes y los lugares donde he encontrado maneras de reducir esas inquietudes a preguntas menos amplias, a preguntas más específicas, que creo que es lo más que podemos hacer. Tener mejores preguntas. Sí, suena una perogrullada, suena al final de una película de científicos hecha en Hollywood, pero es cierto. La reflexión que hace en este caso Dave Pell a partir del manejo de la información de Ben Affleck lo lleva, por supuesto, a cuando Trump, por ejemplo, habló de que los rusos podrían haberse metido en la elección en el 2018, dijo que los rusos podrían haber favorecido la elección a favor de los demócratas. Luego Jake Tapper pasó 12 minutos en CNN con un invitado que quitó toda esa noción, pero ya estaba flotando, porque de la misma manera que los medios hacen esto con un tipo como Ben Affleck, cuando tú ves a medios que están dispuestos a hacer esas cosas y tú eres Steve Bannon o tú eres Trump, tú dices, bueno, entonces si les damos mierda, van a mover mierda y ya la idea va a quedar en el aire. Cuando la hayan quitado, no importa, ya la idea está en el aire. Y podemos jugar con ese tema, como Bolsonaro precisamente estaba haciendo. Ese planteamiento me parece esencial en este momento. El planteamiento de yo estoy leyendo esto porque o yo estoy consumiendo esto porque me parece pop, estoy consumiéndolo de la fuente. Y en este podcast, particularmente en este Patreon, tenemos muy claro el costo de descontextualizar las cosas, razón por la cual yo les doy todos los vínculos. Y en algunos casos ha surgido que algunos de ustedes leen y dicen, Briceño, no leíste la parte de tal que aclara tal cosa, o la debiste haber leído al aire. Y yo agradezco eso. Si ustedes creen que yo les puedo dar con una cuchara dosis de conocimiento y sabiduría, no soy esa persona, ni nadie lo es. Lo único que puedo es apuntar en algunas direcciones que me parecen provechosas. Esa incertidumbre con la que estamos entrando en el mundo de la pospandemia exige que seamos muy cuidadosos de en qué agenda nos estamos montando, más cuidadosos que ningún otro ser humano que haya vivido antes que nosotros. Porque ya muchos elementos que antes eran ciertos, más allá de los medios, más allá de la información que se manejara, la forma en que se comportaba la economía, la forma en que podemos cuidar o no de nuestra salud, el poder que tienen los gobiernos para entrar en tu vida antes y después del COVID, el poder que tienen aquellos que te quieren vender algo para utilizar tu información, minarte, etcétera. El mundo de las redes sociales, que sí creo que es un game changer, que no es una evolución más desde la televisión, que es mucho más compleja y verdaderamente angustiante. Sí, es cierto, como dijimos en el podcast pasado, o hemos dicho citando una frase que me pareció maravillosa, tenemos instituciones, tenemos un cerebro de 10.000 años o 15, que no ha cambiado en mayor manera. Tenemos instituciones medievales, pero tenemos el poder de los dioses gracias a las herramientas digitales. Entonces, hay toda una nueva gama de incertidumbres con que lidiar. En ese mundo de gama de incertidumbres, el no prestarse, el decidir, bueno, no voy a opinar sobre esto hasta que no lea de la fuente. Y si no tengo el tiempo, ¿cuáles serían las personas, los lugares a los que tendría que ir a buscar algo medianamente confiable? Y a buscarme los dos lados. Y hacerme la pregunta, ¿esto lo estoy creyendo porque lo quiero creer? ¿Esto lo estoy leyendo porque se ajusta a mi modelo del mundo? No hay modelo del mundo. Creo que hay modelo de lo que puede ser un ser humano que en cualquier mundo aporte, que sea respeto, empatía, con sus matices, como ya hemos explicado en otros momentos. Y mierda, este podcast sí es aburrido. Y amor. Pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.